bien y llegamos al jueves. A veces la razón de ser de este programa, ¿verdad? Llegar a ese coloquio, a ese día. Usted no, es que los jueves, yo me imagino usted en la mañana, dije, ¿cómo yo voy a decir al señor Miguel? Como para así, como para... Yo estoy a punto de irme porque no quiero matar eso, que la gente se decepcione después. Es una gran amistad, bienvenido. Un placer, como siempre, tenerlo gracias, aquí. Gracias, es un gran momento, es mi mejor día de la semana. Su mejor día de la semana, Así los jueves, ¿no? Y hoy, aunque hoy es un día especial, ¿no? Claro, el cumpleaños de mi esposa. Que la conocí. Vamos Qué mujer tan dulce. Así que andaban ayer completo, ¿eh? Andaba su esposa, su hija Lara y también... Y una de las nietas. Exactamente. Bueno, que salió hoy en la madrugada a un debate en Washington, en Georgetown. El colegio, de esos debates que se hacen. Y el tema es, creo que es, no Siria, el tema de ella es Corea del Norte. ¿Qué temita le tocó hoy? Así es. Pero es interesantísimo esos intercambios. Yo tuve la suerte de participar en uno en Washington que se llama Presidential Classroom, donde se seleccionan pues personas de distintos países. Éramos 32 países representados. Y nada, y se crean debates sobre situaciones del mundo. Nosotros llegamos a ir a todos los espacios en el tema del Congreso, de la Casa Blanca. Yo recuerdo que en ese momento conocí al vicepresidente Dick Cheney, que era el que estaba en turno. Y es poderoso cuando uno vive algo así, no, eso te cambia. Es una manera de estimular a la juventud a entender. Ya yo entiendo también a los congresistas cuando se duermen, pues yo me dormí. Bueno, es duro. Tú sabes que... Yo me dormí en ese sillón. Yo le decía, denme galletas, que ya no puedo más. Yo no sé si ustedes han presenciado, por ejemplo, esos debates de ONU que hay en los colegios. Y están participando... He tenido varios sobrinos que han yo creo que están comenzando a participar ya alumnos de la escuela pública. Y eso es muy importante. Porque además, uno a veces tiene una idea muy equivocada de los jóvenes dominicanos, de los muchachos, de los adolescentes. Y uno lo identifica con el reggaetón, con el rap y con todas esas cosas, con la banalidad. Pero yo creo que aquí hay una amplia población de adolescentes que están realmente enfocados en asuntos interesantes y que se están preparando para el futuro. Como toda la época, ¿eh? Como en todas las épocas. Porque yo no creo que todo tiempo pasado. Siempre en toda época hubo jóvenes banales y jóvenes dedicados a la profundidad. En esta también. Además, también en el caso de aquellos que están dedicados a la banalidad, muchas veces despiertan también con la vida. Un poco más tarde, pero despiertan. Aquí lo que hay en la escuela tiene que insistir, enfocarse más en recuperar el hábito de lectura entre los jóvenes. Y enseñarles a razonar. Y a enseñarles a razonar, exactamente. Exactamente. Yo no recuerdo con cuánto se insistía en la escuela cuando yo iba en la lectura comprensiva. Ay, sí. Hay gente que te lee 3 páginas y tú le preguntas algo sobre eso y es como una sombra sobre un muro, no deja huella. Pero, entonces ahora, hay que tratar de... El tema de la presión tecnológica, porque los estudios científicos han determinado que la lectura en una pantalla de computador, en un iPad o en un celular es diferente a la de papel y que estimula la discontinuidad, la lectura a saltos y breve. Y entonces eso conspira contra una comprensión profunda. Por eso hay que estimular a que no lea en pantalla, pero también lea en papel, porque el cerebro tiene diferentes reacciones a un material y a otro. No, pero además está altamente demostrado, por ejemplo, que la lectura en pantalla, es decir, las tabletas, se refiere más a temas rápidos, a temas académicos. También. Y a temas, por ejemplo, de la escuela, textos escolares. Es muy difícil que un estudiante lea a Platón, o lea a Aristóteles, o lea a Virgilio, o lea cualquier autor moderno en una tableta. Para eso los libros es mucho más fácil. Libros siempre para en los momentos de vacío, leer, y produce dolor de cabeza. A diferencia de la lectura, por ejemplo, en el Kindle de Amazon, que sí refleja casi el papel y me permite leer al igual que el papel. Recuerden que también ustedes son de otra generación. La generación que está creciendo ahora entiende esto como una extensión de su mano y está acostumbrado a durar horas y horas. No. Lo que sí puede ser que al final con la vista pudiera en algún momento quizás tener lentes más rápidos o tendría que utilizar lentes especiales, pero para ellos es normal, es que ese es su día a día. Sí, son nativos ellos digitales. No viven sin eso. Nosotros. O sea que para ustedes es diferente. Ustedes dan dolor de cabeza porque todavía están acostumbrados a hacerlo a través de las páginas. ¿Sabes qué? El único problema es que tú no puedes leer con los ojos cerrados. Bueno, los audiolibros ahora. Pero te quiero decir, las personas que no tienen una deficiencia y lo necesitan. Yo te pongo, por ejemplo, el ajedrez. Cuando
tú entiendes y comprendes el juego y puedes jugar más o menos con cierta... Cuando tú tienes en tu interior las posiciones, cuando tú fijas las posiciones. Es decir, por eso es que en esos torneos muchas veces tú ves que dice, bueno, se está durmiendo el jugador, no es que está cerrando, entonces él está buscando, porque a veces la visión en el tablero físico se hace muy difícil. Cuando tú ves el tablero interiormente y tú lo ves, es que entonces tú comienzas y encuentras la salida a un problema. Porque tienes una visión global, tienes a través de la imaginación. Por eso es que hay muchos jugadores que juegan a la ciega. Por ejemplo, había un jugador en Argentina que era de ascendencia alemana, se llamaba Miguel Najdorf. Cuando yo jugaba era uno de los grandes jugadores de su tiempo. Jugaba simultáneas a la ciega, es decir, jugaba contra 45 personas, llegó a jugar contra 45 personas sin ver el tablero. Aquí, Joan Eulia, sin ver el tablero. Miguel Joan Eulia lo hacía. El chino Leo, pero no 45. Sí, sí, yo participé en una de esas. Pero a la ciega, y él se ponía de espalda, y a veces uno tenía, dime la jugada. Era sí, genial. Sí, pero 45 es muy difícil. Y por ejemplo, los soviéticos le prohibían a sus jugadores jugar a la ciega, porque el esfuerzo mental era tan grande que lo agotaba. Participé en una simultánea con Ramón Mateo, no a la ciega, éramos 30. Sí, claro. Aquí hay talentos extraordinarios. Claro. Bueno, pues, y él tiene el título, creo que tiene una norma de gran maestro internacional. Sí. Nos vamos entonces a otro tablero. A otro tablero. Nos vamos al tablero de la salud. Así es. Bueno, eso es interesante. Fíjate, yo he escrito el colegio médico, yo soy muy amigo de Waldo Ariel Suero, lo conozco desde hace mucho tiempo. ¿Desde que era chiquito? No, desde su primera huelga lo conozco. ¿Hace mucho? Desde su primera huelga. Entonces, a veces cuando yo insisto en un punto, es decir, el colegio médico tiene 40 años, desde 1970 está haciendo huelga. Yo recuerdo que en una oportunidad yo era corresponsal de la Prensa Unida Internacional y yo recuerdo que hubo una huelga durante el gobierno de Balaguer, no recuerdo exactamente en qué año, en que duró 6 meses la huelga y no consiguieron nada. Es decir, a lo largo de los últimos 4 décadas, y eso es mi punto. No que me oponga a las demandas de los médicos, nadie se opone a la demanda de los médicos. Es decir, yo lo que insisto es lo siguiente, y eso yo sé que me ha granjeado a mucha antipatía en el Colegio Médico Dominicano porque la gente no entiende cuál es mi punto. Entonces yo quiero aprovechar esto para decirle, mire, después de 40 años haciendo huelga, no han conseguido absolutamente nada. Porque todas las huelgas, si tú te vas a 1970 y tú ves las demandas de 1970 y la comparas con las de ahora y son práticamente las mismas. Entonces, coincidencialmente, si mal no recuerdo, era la doctora Altagracia. Altagracia, sí, claro, sí, ella tiene también, ella tiene también un expediente extenso. Ella se lo dijo un día, dice, no, mira, yo he hecho más huelga que tú, así que no me ves con eso. Compañera de tesis igual. Señores, qué interesante debe ser para ella estar en ambas posiciones. Claro, entonces yo lo que digo, 40 años haciendo huelga sin conseguir nada. Llegó el momento de ensayar otros métodos, otros métodos que no afecten el derecho a la salud de una enorme cantidad de dominicanos que no poseen recursos para atenderse en clínicas privadas. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Entiendes? A mí no me gustan las huelgas, ni de maestro ni de médico, porque me parecen servicios estratégicos, claro, que tú no puedes dejar de darlos. Pero veo una debilidad en la cultura de la gerencia pública en la República Dominicana, es que solo responden al escándalo, ya sea mediático o al escándalo en la sociedad que ponga en peligro la percepción del electorado sobre la popularidad o la gestión de un gobierno. Entonces eso ha alimentado a la huelga como último recurso, porque si no se hubiera aceptado el chantaje de la huelga nunca, no se recurriera a ella. Pero ¿qué saben los médicos? El acuerdo de varios puntos que firmaron, ¿cómo lo consiguieron? Con una huelga larguísima. Entonces yo le decía a Lorena que deberíamos empezar en República Dominicana por el diálogo, no terminar en el diálogo. Porque yo te digo esto, van a pasar semanas en eso y se van a sentar. Claro. Entonces yo digo, ¿por qué no se sientan de una vez? Tanto Waldo como el propio Monegro. O sea, los dos tienen la misma actitud. Pero fíjate, y ahorrarle al país se llega al punto hasta la irracionalidad. Sí.
Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano declaró una huelga de 24 horas el día antes del paso del huracán Irma. Eso es irracional. Eso es irracional. Entonces, ¿qué van a conseguir con eso? Antes y supuestamente... No, entonces yo lo que digo es, los médicos quizás no están percatando de que esa actitud, a veces tan repetitiva, tan reiterativa, y le está enajenando el respaldo y la simpatía de muchos sectores en la República Dominicana. Entonces, yo digo, yo no necesito un hospital público, afortunadamente, porque yo tengo un seguro, y tengo seguro que pago con mucha dificultad, pero lo pago. Entonces, los funcionarios del gobierno no van a los hospitales públicos, se agencian, y las personas pudientes no van a los hospitales públicos. Cada vez que tú cierras el servicio en un hospital público, sí, afecta a la mayoría, a la gente más pobre. Entonces, estamos castigando a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Entonces yo digo, sí, ok, yo acepto que los argumentos del Colegio Médico, que hay desabastecimiento de medicina, que hay esto, que falta lo otro y una cosa. Bueno, todo eso es verdad, pero su ausencia de los hospitales empeora esa situación. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuál método puede utilizar el Colegio Médico Dominicano para presionar y convencer al gobierno de esas necesidades que ellos tienen para mejorar el sector salud? Bueno, pueden entrar de espalda a los hospitales, pueden ponerse un crespón, no sé. Yo estoy de acuerdo con Miguel ahí. Pueden, por ejemplo, utilizar el poder de los medios de comunicación y dejar entrar las cámaras a los almacenes de medicamentos en los hospitales y mostrar todos los días, miren, ahí no hay nada. No, fíjate. Pueden mostrar la limitación de los procedimientos. Mostrar la realidad. Correcto, constantemente. Y yo pienso que podría ser efectivo. Porque viendo a la gente que sufre, que va a atenderse, que deja su trabajo y va a atenderse, y se encuentra con que no hay un médico, es algo difícil de explicar. Mira, lo que no entienden también los médicos es, ¿qué fue lo que encareció la enseñanza privada aquí en este país? Que quizás fue una bendición que surgieran el desastre de la escuela pública. Entonces, ¿qué puede, si tú traspasas y si tú traspolas eso al área de la salud pública, qué está encareciendo los servicios médicos privados? El desplome de los hospitales públicos. Sí, que no hay opción. Que no hay opción. Déjame decirte, todos deberíamos utilizar el sistema público. Claro, todo. Es que yo creo, yo estoy de acuerdo contigo y yo lo he dicho muchas veces. Si realmente, como se dice, y acepta el universo político nacional, la educación y la salud son las dos principales prioridades en el país. Claro. Las huelgas y la interrupción de los servicios en ambos sectores debe estar casi prohibido. Sí. Y nos encantaría, nosotros lo hemos mencionado en distintas ocasiones, que los mismos funcionarios tengan que utilizar esos servicios, porque mire, ahí mejor. Y además yo vi una fotografía del colegio quemando una efigie. Bueno, pero déjame decirte, ya eso, poniéndome que es razonable y comprensivo con la quema de Nelson Rodríguez Moreno. Qué excelente persona. Yo cambio la huelga por la quema de Finge. Ah, sí, claro. O sea, quémame la foto. Sí, quémame. Pero sigue trabajando. Sí, quémame todos los días. Sigue trabajando. Bueno, yo creo que es eso, que entienden que la forma de presionar. O algo menos agresivo, tal vez el fuego como muy agresivo. Creo que el hecho de utilizar los medios de comunicación, lo que pasa es que también ahí tenemos otro tema. Los medios de comunicación, muchos están a favor del gobierno y no cooperan con exponer la realidad de los servicios públicos y las precariedades que se viven en ese sector. Entonces ellos dirán, bueno, si de este lado no me cubren, yo le puedo asegurar porque haciendo eso de quemando a Monegro, voy a recibir mucho más prensa que si voy y le digo, miren este almacén vacío. Un alma de Dios que es Monegro. Sí, claro, pero tú tocaste un punto, un punto, Homero, que a mí me parece fundamental en el caso. Es decir, que el diálogo debe ser el primer paso, la primera opción. ¿Cuál es el problema aquí en nuestro país? Que cuando nos sentamos a dialogar, y lo hemos visto en el tripartito, lo hemos visto en la discusión de la Constitución, lo hemos visto en todos los problemas que han requerido que la gente se siente a una mesa, que al primer desacuerdo nos levantamos de ella. Entonces, es lo que yo digo, es decir, el problema de nosotros, y yo lo digo como una figura, que es que nos sentamos a la mesa a discutir
nos sentamos en la mesa y no a la mesa. Entonces, cuando tú te sientas en la mesa y pones esos glúteos arriba, todo lo que hay ahí se va, ¿entiendes? Sí, entonces tenemos que sentarnos a las mesas y saber y tener aguante y saber que si nos sentamos, no ha faltado la voluntad y el coraje para sentarnos a la mesa a discutir un problema y no levantarnos de ahí hasta que no lleguemos a un acuerdo. No importa cuán difícil sea el trayecto para llegar a ese acuerdo. Claro, pero eso es lo que sorprende, que ya hubo ese ejercicio, se supone, de sentarse a la mesa, se llegó a una conclusión. Entonces también vemos, según el Colegio Médico Dominicano, una falta de compromiso de parte del gobierno de cumplir con esos acuerdos. Pero es que, mira, me voy a acordar ahora de mi época de la universidad, cuando todo el mundo, lo que se leía era, lo que leíamos en la universidad eran los libros del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, la Academia de Ciencias. Yo no sé cómo sobrevivieron ustedes a esa decía Lenin, pinchad con las bayonetas, pinchad con la bayoneta. Si ofrecen resistencia, dejad de pinchar. Si no ofrecen, seguir pinchando. Pinchen con la bayoneta, pero pinchen bien, no pinchen equivocadamente. Entonces, yo digo, con la falta de voluntad para tú sentarte a la mesa y discutir el asunto con seriedad. Mira, los vietnamitas y los americanos, en el momento más intenso de la guerra, incluso cuando se sentaron a la mesa en París, Le Duc, que era el canciller de Vietnam del Norte, y Henry Kissinger, que era el canciller de los Estados Unidos, tuvieron meses discutiendo hasta que llegaron a un acuerdo. E incluso en plena discusión del acuerdo, los Estados Unidos minó la bahía de Tonkin, ¿te acuerdas? Sí. Que incluso una protesta de los chinos y todo ese asunto. Y los B-52 siguieron bombardeando. Yo tengo un hermano que fue a la guerra como médico y decía que cuando esos B-52 pasaban, por ahí tiraban, desaparecían, cambiaban la orientación del viento. Había una meseta allí y después que se iban los B-52 y esa meseta no existía. Imagínate, de bombazo limpio. Y siguieron discutiendo hasta que llegaron a un acuerdo. Nos falta esa voluntad y la valentía para sentarnos a discutir un problema y buscarle una solución por el país. El problema nuestro es, desgraciadamente ese es el problema y está en todas partes y no quiero excluir a nadie. Es que cuando nos sentamos a la mesa, tú y yo, lo hacemos con el propósito de tú sacarme ventaja y yo sacarte ventaja. Y el país, y entonces en esa mesa no hay nada que se parezca al país. No se llega con la intención de llegar a un consenso, a un acuerdo, sino de imponer mi posición. Entonces, si no se va con esa mente abierta, no podemos llegar a un punto ganar-ganar. No he analizado eso y creo que es que falta el sentido de la preocupación por el bienestar colectivo. Sí, y yo pienso que hemos llegado a un individualismo tal que nos sentamos a todas las mesas. Sí, porque no solamente el tema político, no, todo. Estoy hablando hasta en la casa. Todo, correcto. Nos sentamos y el objetivo es ¿qué saco para mí? Sí, claro. Nadie se sienta con la visión ¿qué sacamos nosotros? Y entonces dentro del nosotros está su beneficio. Creo que nos hemos olvidado de lo colectivo. No, y además, déjame decirte, cuando se sientan a la mesa a discutir un problema, me recuerdan a mí esas bodas, ¿no? La fiesta de las bodas. Tú te invitan y entonces tú vas a una mesa, hay 4 parejas en esa mesa y hay unos adornos en la mesa que no te dejan ver. Entonces tú no puedes hablar porque tú tienes una gente enfrente, hay un adorno que entonces tú tienes que hablar así y tienes que hablar así. Entonces, exactamente. Entonces, nos sentamos a la mesa a discutir con esos adornos y esas cosas, esos obstáculos que impiden que nos veamos directamente y que tengamos ese acercamiento físico. Entonces, yo creo también que discutimos muy mal, no hay una técnica de discusión. Si estamos discutiendo y hay 10 puntos en conflicto, yo creo que el primer paso debe ser, ¿en cuál de estos puntos estamos más cerca? ¿En cuál de esos puntos estamos más cerca? ¿Cuáles son los que nos distancian menos? Pues vamos a comenzar con eso. Entonces, si hay 3 puntos de 10, Miguel, tú los resuelves, ya nada más quedan 7, claro. Pero además el clima ha mejorado. Es una deficiencia porque hay entendimiento de nuestro sistema escolar. En la República Dominicana no es materia el debate. No, claro. Bueno, la manera por eso es tan importante lo que estamos, esos debates, hablamos. Enseñar a la gente a tener ideas, a compartir ideas contrarias hasta el infinito, o sea, y no agotarse en ello, disfrutar de las diferencias de ideas, porque así, en el choque de diferencias que tú aprendes. Claro. Porque, ojo, en Milagro me encantan a mí los debates. ¿Cuál es la experiencia personal que yo tengo cada vez que intercambio ideas con alguien que no piensa como yo, que me encanta?
es que cuando termina, yo suelo quedarme pensando en lo que me dijeron. Así es. Porque eso no cae en el vacío. Y cuando viene a ver, pasan unos días y usted, su visión se ha enriquecido porque ha encontrado información en la parte contraria. Claro, que no veía porque... Y a veces un razonamiento dice, no había pensado en eso. Correcto, oye, no había pensado que lo estimula a seguir pensando. Mira, yo tengo el círculo mío, todo el mundo tiene todo el mundo muy estrecho, ¿no? Todo el mundo es con la persona que tú te juntas todos los días, que son tu primo, tu hermano, tu mamá, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo el mundo es muy reducido con el que yo me pongo. Y aunque hay afinidad, ¿entiendes? Porque si no, no fuera... Correcto, no fuera todo el mundo. Pero no hay unanimidad Mira, la unanimidad es la antesala de la tiranía, comenzando. Yo recuerdo que mi padre me decía, que en paz descanse, se fue hace mucho tiempo, todavía lo veo y lo veo en sueños, y lo veo en cada esquina. Es decir, mi padre me decía, cuando te toque discutir, vota de último. Yo decía, y un día le pregunté por qué, para evitar la unanimidad. Porque es peligroso. Si todo el mundo vota no, pon un sí. Para darle legitimidad a la discusión. Y así, al revés, ¿no? Y es muy importante. Yo detesto la uniformidad. Yo detesto los uniformes. Todo el mundo vestido igual. Yo creo en la diversidad. Mira, yo era muy rebelde con eso hasta que comprendí. Sí. No, pero que tienen una utilidad. Yo era rebelde. O sea, en el colegio pero eran medias azules. Y yo era porque siempre he tenido problemas con la autoridad, con esos mandatos como así, autoritarios. Y yo me ponía a China y Cuba. Yo me ponía una media de un color y otra de otro. Tuve discusiones. Bueno, ya eso yo Sí. Y a veces el curso entero. Pero luego me quedé reflexionando, ¿por qué existen los uniformes? Y tienen una lógica, es para enseñar disciplina, orden. Y después comprendí de caramba, yo estoy fallando, yo soy un inmaduro, porque lo que se quiere en esa uniformidad, lo que quiere es enseñarte a ti a cumplir normas. Claro. Si andamos todos como nos dé la gana. Sí, me imagino que más en la uniformidad en pensamiento. No, sí, claro, la diversidad de pensamiento, es decir, todo el mundo se enriquece con... Yo soy ecléctico, siempre he sido ecléctico. Mira, cuando yo estaba en la universidad... Ese es el problema mío, yo no puedo pertenecer a ningún partido, porque la mitad de la ideología de un partido yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tú sabes que... Pues lo que han hecho 25 personas y arme su propio partido. A mí me salvó, del claustro mental, ¿no? Oscar Wilde, ese perverso escritor irlandés de cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé a la universidad... De mala vida, pero de brillante. Sí, claro. La madre estremecía. La lectura de la madre en esa época, cuando uno estaba pensando en utopías y en ese tipo de cosas, la madre lloraba. Y entonces ese bombardeo de propaganda. Entonces, mientras yo estaba leyendo, lo primero que leí yo de Oscar Wilde fueron dos cuentos muy breves. El Príncipe Feliz, que tú debes haberlo leído, y El Ruiseñor y la Rosa. Yo dije, ¿cómo es posible que pueda haber tanta belleza en palabras y tantas cosas? Compré entonces en el Instituto Americano del Libro, que estaba antes en la Arzobispo Noel, perdón. Fui y compré sus obras completas. La importancia de llamarse Ernesto, El abanico de la de Windermere, El retrato de Dorian Gray, su única novela, todos los otros eran dramas, lo que escribió en la cárcel, de Profundis y todo eso. Entonces, eso me hizo ecléctico, es decir, frente al dogma, yo vi la otra cosa que podía haber otra cosa, me enseñó a ver el mundo desde diferentes perspectivas y aprendí a ver la belleza. Yo pensé que cuando yo había leído Romeo y Julieta, yo pensé que yo había leído la cosa más hermosa que se había escrito. La literatura pero cuando leí El Ruiseñor y la Rosa me di cuenta de que me quedaban muchas cosas hermosas por ver. Así es. Yo veo la literatura que permite tener diálogos inteligentes con hombres eminentes del pasado, y eso es maravilloso. O sea, que a través de las páginas de un libro tú puedes viajar en el tiempo y sentarte con los grandes pensadores a debatir y a discutir y a mejorar tu visión del mundo. La gente no sabe la riqueza que se pierde. Yo leí de él la mejor descripción que yo he leído en toda mi vida del narcisismo. En breves palabras, un párrafo. Decía, cuando murió Narciso, las flores de los campos se desolaron y pidieron al río gotas de agua para llorarlo. Ah, le respondió la fuente,
aunque todas mis aguas fueran lágrimas, no tendría yo tanto para llorar a Narciso, al que tanto amaba. Oye, tú ves una descripción más gráfica que esa de lo que es el narcisismo, es decir, de una persona quererse a sí mismo por encima de lo racional. Así es. Tenemos mucho de eso en nuestra vida pública. Nos queda tiempo y no quiero agotar. Bueno, nos queda muy poco. Sí, pero dele, vamos. Pero sí, hay una mesa que preocupa mucho y es la mesa política. Tú sabes que en el sistema político hay un partido hegemónico, que es el PLD, sí, claro, y carga sobre sus hombros, por ser el partido oficial, el ser el guardián de la gobernabilidad y de la estabilidad institucional del país. Que es una responsabilidad inaplazable. Correcto. Vimos en su última reunión del comité político que no se atrevió a tomar una decisión concluyente en un tema que la sociedad ya tiene 15 años que ha debatido, que ha agotado, que estamos claros en lo que necesitamos, por esa visión estrecha, personalista, de dos individuos. Sí, claro. Vamos a decir las cosas como son. Leonel Fernández y Danilo Medina tienen dos visiones contrapuestas. Y ellos tienen una encrucijada con eso. Correcto, y esos 35 individuos ahí no pudieron llegar a un acuerdo, y como no pudieron llegar a un acuerdo, salvaron la cara con una tesis. Sí, de que buscar cinco juristas para que defina lo que ya está definido. Y entonces dice el presidente de la Junta que no deberían cobrar por su servicio. Oye, es peor. A mí me preocupa que lo hagan gratis, sale más caro. Pero fíjate que es interesante. Finjus, con nuestro amigo Servio Tulio, está a favor de que siga todo igual, ¿no? Pero de alguna manera el presidente de la Junta ve con simpatía. Sí, pero ahí yo veo cierta inconsistencia de mi amigo Castaño, porque él fue el abogado que precisamente elevó el recurso ante la Suprema Corte de Justicia que pedía la declaratoria de inconstitucionalidad de las primarias abiertas. A mí, si algo yo aprecio en los seres humanos, es tener la coherencia. Correcto, el carácter de no importa en la posición que usted se encuentre, cuando usted se topa con un principio fundamental, no variarlo por la coyuntura. Bueno, o sea, usted es presidente de la Junta, pero usted no debe de cambiar ese pensamiento sobre la realidad electoral dominicana porque usted sea ni hablar tanto. Yo creo que la gente habla mucho aquí. Con relación al carácter. Estoy totalmente con relación al carácter, eso es muy importante, decía De Gore, el carácter es la virtud de los tiempos difíciles. Mira, me apunto en eso. Realmente no debió hablar como presidente de la Junta. Ningún juez debe estar hablando. Ni representante de institución en los temas opinables, porque entonces cuando le cae en la mesa ya tú dices, no, pero tú piensas tal cosa. Sí, claro. Te desautoriza. Pero yo pienso que ese es un debate cerrado y ahí lo que hay que forzar al PLD a que sea responsable. Hoy no tenemos ley de partidos políticos, hay que decirlo, porque el partido oficial no quiere. Bueno, a mí me consta, por ejemplo, que lo que tiene trabado la ley de partidos en lo que tiene que ver con el PLD es la posición del grupo de Leonel Fernández, que no quiere... Sí, pero en este caso yo tengo que defender la posición de Leonel Fernández porque él tiene el argumento de razón. Las primarias abiertas son inconstitucionales. No me refiero a la... No, pero porque el tema... Lo que lo traba es eso, esa tontería. Pero el tema de las primarias abiertas surgió hace unos meses. La ley de partido está frisada, congelada en el Congreso 15 años. Sí, es verdad. Eso es una realidad. Sí, pero entonces ahí yo pudiera culpar a todos, porque al final todos tienen responsabilidad sobre... Hipólito la pudo aprobar. O sea, ahí hay muchísimos que han ocupado esa silla, y no solo de la presidencia, sino también la parte de los diputados y senadores, que no han tomado esto como una prioridad. Que no tiene regulación. No, los políticos no tienen la regulación, realidad no es primarias abiertas o cerradas. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que la empresa más productiva, más rentable que existe en la República Dominicana es la política. Claro. Eso lo sabemos. Tan rentable que arropa ya casi todo. Todo lo que está fuera de la política aquí sufre para mantenerse. No, y además la mediocridad. Por ejemplo, cuando se planteó el tema importantísimo de financiar, por ejemplo, el 911, que a mí me parece que es un programa excelente. Las mejores cosas. Entonces se buscó la comunicación. Estamos haciendo una república digital y estamos queriendo superar la enorme brecha digital que hay en el país. Entonces
¿por qué no grabamos el juego? La banca, sí. La banca. Ahora el problema, hay 7 diputados, 8 diputados que son dueños de banca. No, 30 y pico, pero ya el tiempo se nos acaba. Lamentablemente, don Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por Esperamos que disfrute el resto del jueves. La oportunidad de compartir contigo. Si tú y yo volvemos a hacer un programa, le vamos a poner así. Había uno, hay uno. Vamos a ponerle el programa de Lorena. Que sea así hablando. No tengan ese programa juntos, no se preocupen. Una especie de Seinfeld así. Tú sabes que hay una serie. Cuentan con mi audiencia. Que era la serie sobre nada. Ay, y a la vez era mire, cuando la veo. Cero silencio me dicen que se va a llamar. Oye. Buenísima. Cero silencio se va a llamar. Cuando la vi por primera vez me recordé de un verso que decía: podría quedarme ciego y belleza no me quedaría por ver. Don Miguel, usted no es fácil. Seguimos con más la N7 Amanecer.